Existe una fotografía de Lares tomada en el año 1868. En ella se ve el perfil de un pueblo pequeño de montaña, casas blancas bajo un sol caribeño que no perdona, calles de tierra que no anticipaban lo que estaba por ocurrir. Es una imagen quieta, casi pastoral. Nadie mirando esa fotografía podría adivinar que a pocos metros de ese encuadre, en esa misma semana, 800 hombres tomaron las armas contra el Imperio Español y proclamaron la única república libre que Puerto Rico ha tenido en toda su historia. Y sin embargo, esa fotografía existe, y los hombres que aparecen en ella tienen nombres. El Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868 es el evento más citado de la historia puertorriqueña del siglo XIX. Cada año, en Lares, se conmemora. Cada año, el mismo nombre resuena en los discursos. Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria, el médico abolicionista que conspiró desde el exilio, el hombre que escribió las proclamas y diseñó la bandera. Betances es el héroe consagrado, el símbolo, el rostro que aparece en los murales y en los libros de texto. La historia oficial del Grito de Lares comienza y termina con Betances, y esa historia, aunque verdadera en lo que incluye, es profundamente incompleta en lo que omite. Betances estaba en Santo Domingo esa noche, no en Lares, no en las montañas, no con los hombres. Betances diseñó el plan, redactó los manifiestos, consiguió el apoyo financiero y diplomático que hizo posible la conspiración. Pero cuando llegó la noche del 23 de septiembre, cuando había que mover a 800 hombres en silencio a través de caminos sin luz, coordinar grupos de distintas haciendas sin telegrafía ni señales, calcular tiempos de marcha y puntos de reunión en la oscuridad absoluta de la montaña puertorriqueña, Betances no estaba ahí. Alguien más tenía que estarlo. Y ese alguien se llama Juan de Mata Terraforte. El nombre no aparece en los murales de Lares, no figura en los billetes, ni en los monumentos, ni en los discursos anuales de la conmemoración del Grito. La mayoría de los puertorriqueños que conocen ese episodio histórico no reconocerían ese nombre si lo leyeran en un documento. Y sin embargo, los archivos coloniales españoles lo mencionan explícitamente como el organizador militar del levantamiento, el hombre que coordinó los grupos armados, el que dirigió los movimientos tácticos durante el ataque al pueblo. La ausencia de Terraforte en la memoria popular no es un accidente de la historia, es una decisión. Y como todas las decisiones sobre quién merece ser recordado, dice más sobre el poder que sobre el mérito. Para entender a Terraforte, hay que entender primero qué significaba organizar una revolución en Puerto Rico, en el año 1868. No había teléfonos, no había radios, no había manera de coordinar en tiempo real a grupos dispersos en distintas haciendas del interior de la isla. La comunicación dependía de mensajeros a caballo, de palabras en clave, de confianzas construidas durante meses en reuniones secretas que podían terminar en arresto y ejecución si un solo hombre hablaba de más. El Imperio Español tenía informantes en cada rincón de la isla, y la represión no era teórica, era cotidiana, documentada y brutal. Organizar un levantamiento en ese contexto no era un acto de valentía abstracta, era un acto de inteligencia táctica, de paciencia metódica y de liderazgo concreto ejercido bajo condiciones de terror permanente. Terraforte fue ese líder, no el que escribía desde París o Santo Domingo, sino el que recorría las haciendas de noche, el que establecía los contactos, el que unificaba bajo una sola cadena de mando a hombres de orígenes distintos. Muchos de ellos eran exesclavos, jornaleros sometidos al régimen de la libreta, peones que no tenían nada que perder porque ya se lo habían quitado todo. Terraforte habló con esos hombres, los convenció, los organizó. Y cuando llegó el momento, los llevó al único acto de rebelión armada que Puerto Rico protagonizaría en todo el siglo XIX. Ese trabajo no se hace con manifiestos. Se hace con presencia, con riesgo físico, con la clase de autoridad que solo se gana caminando junto a los que van a arriesgar la vida. ¿Cómo se borra a un hombre así de la historia de su propio país? La respuesta tiene varias capas, y ninguna es inocente. La primera capa es política. Después del fracaso del Grito, el Imperio Español necesitaba minimizar la escala del levantamiento,
porque reconocer que un comandante militar había coordinado con precisión a 800 hombres desde múltiples puntos de concentración era admitir una amenaza de proporciones que no convenía documentar. La segunda capa es social. Terraforte no era un intelectual de abolengo, no era médico, ni abogado, ni figura de salón. Era un hombre de acción, y los hombres de acción raramente escriben sus propias memorias, porque generalmente son los que estuvieron en los caminos de montaña, no en los salones donde luego se redacta la historia. La tercera capa es la más perturbadora. El olvido de Terraforte no terminó con la colonia española. Continuó bajo la norteamericana. Continuó después. La narrativa del Grito de Lares fue construida y reconstruida por generaciones de historiadores, políticos y activistas que tenían sus propias razones para enfatizar ciertos nombres y silenciar otros. Betances era el intelectual, el médico, el hombre cuya figura podía usarse para construir una identidad nacional sofisticada y legítima ante los ojos del mundo. Terraforte era el comandante militar de un levantamiento armado fallido, y en la economía simbólica de la memoria histórica, esa distinción lo condenó al margen de forma tan efectiva como cualquier decreto colonial. Pero los archivos no mienten de la misma manera que los discursos. Los documentos coloniales españoles que describen el Grito de Lares, los partes militares que registran la toma del pueblo, los informes de inteligencia que detallan la organización previa al levantamiento. Todos mencionan a Terraforte. Lo mencionan como una amenaza. Lo mencionan con el respeto involuntario que el adversario le otorga a quien lo ha obligado a tomarlo en serio. Y esa clase de mención, arrancada del enemigo que quería borrarte, es quizás la más elocuente de todas. El Imperio español, que tenía todos los motivos del mundo para reducir a Terraforte a una nota al pie, no pudo hacerlo del todo. Tuvo que nombrarlo. Tuvo que reconocer, aunque fuera en documentos internos que esperaban no ser leídos jamás, lo que ese hombre había organizado. Esta es la historia de Juan de Mata Terraforte. No la historia de un símbolo ni de una estatua, sino la historia de un hombre que recorrió caminos de noche, que construyó una red de confianzas en territorio vigilado, que coordinó en silencio lo que nadie creía posible coordinar, y que pagó ese trabajo con años de exilio y décadas de olvido. Toda revolución tiene su Betances, el nombre que los libros repiten, el rostro que las plazas recuerdan, la figura que los discursos invocan cada aniversario. Pero toda revolución también tiene su Terraforte, el que hace el trabajo que no aparece en los manifiestos, el que mueve los cuerpos cuando las palabras ya están escritas. Esta historia le pertenece al que nadie recuerda. Para entender por qué 800 hombres tomaron las armas en la noche del 23 de septiembre de 1868, hay que entender primero qué clase de vida les había dejado el Imperio español. No se trata de una queja abstracta, ni de retórica independentista. Se trata de un sistema documentado, diseñado con precisión para extraer todo lo posible de una isla y de su gente, y para garantizar que nadie tuviera ni los medios ni la libertad de organizarse para cuestionarlo. Puerto Rico, a mediados del siglo XIX, no era una colonia en el sentido vago de la palabra, era una máquina de control. Desde el año 1849, los jornaleros puertorriqueños estaban obligados a cargar consigo un documento que se conoció como la libreta de jornaleros. Este pequeño cuaderno registraba el nombre del trabajador, la hacienda a la que pertenecía, los días que había trabajado, las deudas que tenía con su patrón y cualquier infracción que las autoridades consideraran relevante. Sin libreta, un hombre no podía moverse libremente por la isla. Sin libreta no podía buscar trabajo en otro lugar. Sin libreta podía ser arrestado por el simple hecho de caminar por un camino público sin la autorización escrita de un propietario blanco. La libreta no era solo un documento administrativo. Era una cadena de papel que reemplazaba a las de hierro sin que el imperio tuviera que gastar en cepos. El sistema de la libreta funcionaba sobre una verdad que el colonialismo siempre ha conocido. La deuda es más barata que la esclavitud formal y más difícil de abolir, porque parece justa. El jornalero pedía crédito a la hacienda para alimentar a su familia, y esa deuda se registraba en la libreta. Luego trabajaba para saldarla, pero los precios de los productos que necesitaba comprar en la tienda de la hacienda eran fijados por el mismo patrón que registraba su deuda.
Era un círculo perfecto, diseñado para que nadie saliera jamás. Los hombres que se unieron al grito de Lares conocían ese círculo desde adentro, algunos desde que habían nacido, y ese conocimiento era el combustible más puro que alimentó el levantamiento. Pero la libreta no era el único mecanismo. Puerto Rico vivía bajo el régimen de los gobernadores de facultades omnímodas, una figura legal que el Imperio español había creado específicamente para sus colonias del Caribe. Desde el año 1825, los gobernadores de Cuba y Puerto Rico tenían poderes que no existían en ninguna otra parte del mundo español. Podían arrestar, deportar, censurar, clausurar y ejecutar sin necesidad de rendir cuentas a ningún tribunal de la península. La palabra del gobernador era la ley. No había apelación posible, no había prensa libre que lo denunciara, no había partido político que lo cuestionara. Cualquier asomo de organización colectiva era suficiente para que un hombre amaneciera en un barco rumbo al exilio, si tenía suerte, o en una celda sin proceso, si no la tenía. La esclavitud formal todavía existía en Puerto Rico en 1868. Aunque la trata transatlántica había sido abolida décadas antes en el papel, el sistema esclavista continuaba operando en las haciendas de la isla, sostenido por una legislación colonial que protegía los intereses de los grandes propietarios criollos y peninsulares. Los esclavizados que trabajaban en las haciendas de la región de Lares y San Sebastián no eran una presencia marginal en el paisaje social de la rebelión, eran parte de ella. Algunos de los hombres que marcharon esa noche junto a Terraforte llevaban en el cuerpo las marcas físicas de un sistema que los consideraba propiedad, y aún así eligieron marchar. Esa elección, tomada por quienes tenían absolutamente todo que perder, es quizás el dato más revelador sobre la magnitud de la desesperación que el imperio había acumulado. La censura completaba el cuadro. En Puerto Rico no existía libertad de prensa en ningún sentido reconocible. Las publicaciones debían ser aprobadas por las autoridades coloniales, y cualquier texto que cuestionara el orden establecido podía significar el cierre del medio y el arresto del editor. Las ideas que circulaban en Europa y en América Latina sobre el liberalismo, abolicionismo e independencia llegaban a la isla de manera clandestina, de mano, en cartas personales y en libros introducidos de contrabando. Ramón Emeterio Betances, que había nacido en Cabo Rojo y estudiado medicina en París, conocía esas ideas desde adentro. Cuando el imperio lo deportó, no pudo silenciarlo, porque Betances siguió escribiendo desde el exterior. Pero para los miles de jornaleros sin acceso a esas redes intelectuales, el silencio era total y vigilado. En ese contexto, la región de Lares tenía características particulares que la hacían especialmente propicia para la conspiración. Era una zona cafetalera del interior, alejada de los centros de poder colonial en San Juan, con una geografía montañosa que dificultaba la vigilancia y facilitaba los movimientos clandestinos. Las haciendas de la zona estaban pobladas por jornaleros, exesclavos y pequeños propietarios criollos que compartían el mismo resentimiento estructural, aunque por razones distintas. Los criollos con tierras resentían los privilegios fiscales y comerciales de los peninsulares. Los jornaleros resentían la libreta. Los exesclavos resentían todo lo que el sistema había sido y todavía era. Lares no fue elegida al azar como epicentro del levantamiento. Fue elegida porque era el lugar donde esas rabias convergían con la mayor intensidad. La red de conspiradores que comenzó a tejerse en los años previos al grito operaba dentro de esa geografía con una precisión que requería conocimiento profundo del terreno y de los hombres. Las reuniones se hacían en haciendas de confianza, bajo pretexto de celebraciones o encuentros sociales, porque cualquier asamblea explícitamente política habría atraído de inmediato la atención de los informantes coloniales. Los organizadores usaban el idioma cotidiano del trabajo y de la vida rural como cobertura. Un hombre que visitaba una hacienda vecina podía estar llevando semillas o llevando instrucciones. Un jinete en un camino de montaña podía estar yendo al mercado o confirmando una hora de reunión. La conspiración se camuflaba en la textura ordinaria de la vida de la isla, y ese camuflaje solo era posible porque sus organizadores conocían esa textura desde adentro, no desde el exilio. Era ese mundo el que Juan de Mata Terraforte habitaba.
No era un intelectual que analizaba el colonialismo desde París. Era un hombre que conocía las haciendas de la región, que sabía los nombres de los jornaleros, que había visto con sus propios ojos lo que la libreta hacía a las familias, que entendía la geografía de los caminos nocturnos y la psicología de los hombres que tendría que convencer de arriesgar la vida. Esa clase de conocimiento no se adquiere en los salones europeos donde se diseñan los manifiestos. Se adquiere viviendo dentro del sistema que se quiere destruir, con toda la rabia y toda la claridad que la experiencia produce. Cuando llegó el momento de convertir la indignación en acción, Puerto Rico necesitaba exactamente eso. Un hombre que conociera la isla desde sus caminos de tierra, no desde sus cartas diplomáticas. Y ese hombre estaba listo. En el año 1867, Ramón Emeterio Betances escribió desde el exilio uno de los documentos más citados de la historia puertorriqueña: Los 10 mandamientos de los hombres libres. Era una proclama de abolición, de dignidad, de independencia. Era brillante, era necesaria, era el tipo de texto que los siglos conservan. Pero un texto no mueve a 800 hombres, desde sus haciendas hasta un punto de reunión en la oscuridad de la madrugada. Un texto no establece las rutas de marcha. Un texto no resuelve el problema de cómo coordinar grupos que salen de distintos puntos a distintas horas y deben llegar al mismo lugar al mismo tiempo sin que ningún informante colonial los vea ni los escuche. Para eso hacía falta otro tipo de hombre, con otro tipo de talento, ejerciendo otro tipo de autoridad. La conspiración que desembocaría en el Grito de Lares tuvo una estructura de 2 niveles que la historia ha colapsado en uno solo. El nivel exterior era el de Betances, la red diplomática tejida desde Santo Domingo, los contactos con republicanos españoles y liberales latinoamericanos, la obtención de armas y financiamiento, la redacción de los manifiestos que darían marco ideológico al levantamiento. Betances era el rostro internacional de la causa, el interlocutor que podía hablar con presidentes y editores de periódicos, el intelectual cuya formación europea le daba acceso a círculos que un jornalero de Lares jamás podría alcanzar. Su rol era indispensable y su coraje era real. Pero su rol terminaba en la orilla del exilio. Alguien tenía que operar en el lado de adentro, donde el peligro era inmediato y las consecuencias de un error se medían en años de prisión o en una ejecución sin proceso. Ese nivel interior de la conspiración era el de Terraforte. Su tarea no era escribir proclamas, sino construir una red de confianza en territorio vigilado. Y esa tarea requería una combinación de habilidades que no aparece en los libros de texto, porque los libros de texto no saben cómo catalogarla. Requería saber leer a los hombres, distinguir al que hablaría bajo presión del que guardaría silencio hasta morir. Requería conocer la geografía de las haciendas de la región de Lares y San Sebastián con la precisión de quien las ha recorrido a pie, de noche, en condiciones adversas. Requería la capacidad de convencer a hombres sin recursos, sin protección y sin garantías de que valía la pena arriesgarlo todo por una causa que el imperio haría todo lo posible por aplastar. Eso no se improvisa. Eso se construye con presencia física y con credibilidad personal, con la autoridad que solo otorga el hecho de estar ahí. La red de haciendas que Terraforte coordinó en los meses previos al levantamiento abarcaba decenas de propiedades en la región montañosa del oeste de Puerto Rico. Cada hacienda era un nodo de la conspiración, un lugar donde se guardaban armas, donde se reclutaban hombres, donde se comunicaban instrucciones y se confirmaban compromisos. El trabajo de mantener esa red activa y segura era un ejercicio de logística clandestina de una complejidad que no se puede subestimar. Si un solo nodo era penetrado por un informante, toda la cadena podía colapsar. Si una sola reunión era reportada a las autoridades coloniales, los arrestos comenzarían en cascada y años de organización se derrumbarían en horas. Terraforte mantuvo esa red funcionando bajo esa presión durante meses, y ese hecho solo ya habla de una capacidad organizativa excepcional. La comunicación entre Betances en Santo Domingo y Terraforte en Puerto Rico era necesariamente lenta e indirecta. Los mensajes viajaban con personas de confianza que cruzaban el Caribe en barcos mercantes, camuflados en cartas personales o transmitidos de memoria
para no dejar rastro escrito. El plan original que Betances había diseñado era más ambicioso. Contemplaba un levantamiento simultáneo en múltiples puntos de la isla, respaldado por un cargamento de armas que llegaría desde el exterior. Pero las armas fueron interceptadas por las autoridades coloniales antes de llegar a su destino. El cargamento esperado nunca desembarcó. Y sin embargo, el levantamiento ocurrió de todos modos, porque Terraforte había construido una estructura lo suficientemente sólida como para absorber ese golpe y seguir adelante con los recursos que tenía. Esa decisión de continuar después de perder el cargamento de armas es uno de los momentos más reveladores del carácter de Terraforte como líder. El plan había sido comprometido en uno de sus elementos más críticos. La lógica más prudente habría dictado esperar, reorganizarse, buscar un nuevo cargamento. Pero había otro factor sobre la mesa. La red de conspiradores era amplia, y en una red amplia el secreto tiene una vida limitada. Cada día adicional de espera era un día más en que alguien podía ceder a la presión, hablar con la persona equivocada, o simplemente ser arrestado por otra razón y revelar lo que sabía bajo interrogatorio. Terraforte evaluó esos riesgos y tomó la decisión de avanzar con lo disponible. Era una decisión imperfecta tomada en condiciones imperfectas, que es exactamente la descripción de todo liderazgo real en situaciones de crisis. La diferencia entre Betances y Terraforte no era solo geográfica ni solo funcional. Era también una diferencia de clase y de posición social que la historia raramente examina con honestidad. Betances era un médico de formación europea, hijo de una familia con recursos suficientes para enviarlo a estudiar a París, poseedor del capital cultural y social que le permitía moverse en los círculos donde se tomaban las decisiones políticas de la época. Terraforte era un hombre de la isla, enraizado en las redes sociales de las haciendas y los caminos del interior, cuya autoridad no venía de títulos académicos, sino de la confianza que había ganado entre los hombres que conocía directamente. De esa diferencia explica en parte por qué la historia recordó a uno y olvidó al otro. Los que escriben la historia tienden a reconocerse en los que se parecen a ellos. Pero hay algo más en ese olvido que merece ser nombrado. Terraforte representaba el tipo de liderazgo que los poderes establecidos, tanto el colonial como el que vendría después, tenían razones para no amplificar. Un intelectual exiliado que escribe proclamas puede ser absorbido por la historia oficial como un idealista romántico, inofensivo en la medida en que su rebelión fracasó. Un organizador militar que demostró que era posible coordinar a 800 hombres en territorio vigilado, que construyó una red clandestina que sobrevivió meses sin ser detectada, que llevó ese plan hasta el punto de la ejecución real. Ese hombre es una lección de posibilidad. Y las lecciones de posibilidad son peligrosas para quienes prefieren que la gente crea que la resistencia organizada es imposible. Cuando Betances recibió la noticia de que el levantamiento había comenzado sin el cargamento completo de armas, ya era demasiado tarde para intervenir. Estaba a kilómetros de distancia, separado por el mar, sin manera de alterar lo que ya estaba en movimiento. El plan que él había diseñado desde el exilio estaba siendo ejecutado, modificado y adaptado en tiempo real por el hombre que estaba en el terreno. Esa es la verdad que los discursos anuales de Lares no pronuncian. El grito de Lares, tal como ocurrió, fue la obra de Terraforte tanto como de Betances. Uno le dio la visión, el otro le dio la forma. Y sin la forma, la visión más brillante del mundo no es más que tinta sobre papel. La noche del 22 al 23 de septiembre de 1868 comenzó como cualquier otra noche en las montañas del interior de Puerto Rico. Los grillos, el calor que no cede del todo, aunque el sol haya bajado. El silencio particular de los caminos rurales, cuando la oscuridad es completa y no hay luna suficiente para proyectar sombras. Pero en esa noche que parecía ordinaria, en docenas de haciendas dispersas por la región de Lares y sus alrededores, hombres que habían estado esperando durante meses comenzaron a moverse. Se pusieron lo que tenían, recogieron lo que habían escondido, y se echaron a caminar hacia un punto que todos conocían y ninguno había mencionado en voz alta en semanas.
El problema logístico que Terraforte había tenido que resolver en los meses previos era de una complejidad que solo se aprecia cuando se piensa en los detalles concretos. No en los detalles abstractos de la estrategia, sino en los detalles físicos de la operación. Cómo se coordina la hora de salida de grupos que están a distancias distintas del punto de reunión, sin relojes precisos, sin manera de comunicarse en tiempo real, en una isla donde cualquier movimiento inusual de hombres y caballos en la noche podía ser reportado a las autoridades. ¿Cómo se garantiza que un grupo que sale demasiado temprano no llegue al punto de reunión con horas de anticipación y levante sospechas? ¿Cómo se mantiene la disciplina de silencio entre hombres que llevan meses conteniendo una rabia que esa noche finalmente tiene permiso de existir? La respuesta a esas preguntas no estaba en ningún manual militar europeo. Estaba en el conocimiento íntimo del terreno y de los hombres que solo Terraforte poseía. Había recorrido esos caminos. Sabía cuánto tardaba un grupo de 20 hombres a pie desde la hacienda de Manuel Rojas hasta el punto de concentración en las afueras de Lares. Sabía cuáles caminos eran más seguros, cuáles pasaban cerca de casas de peninsulares que podrían alertar a las autoridades, cuáles tenían tramos donde el ruido de los cascos de un caballo se propagaba demasiado en el silencio de la noche. Había calculado esos tiempos y esas rutas con la mente de alguien que no puede permitirse el lujo de equivocarse, porque equivocarse no significaba retrasar un proyecto, y significaba que los hombres que confiaban en él morían o pasaban el resto de sus vidas en una celda colonial. La hacienda de Manuel Rojas, en el barrio Pezuela de Lares, fue el centro de gravedad de la concentración final. Era una hacienda cafetalera de tamaño mediano, propiedad de un hombre que no solo apoyaba la causa, sino que había puesto su propiedad al servicio de la conspiración durante meses. Ahí convergieron los grupos que venían de distintas direcciones, sumando hombres a lo largo de la noche hasta alcanzar los varios cientos que conformarían la fuerza del ataque. No todos llegaron armados con fusiles. Muchos llevaban machetes, herramientas de campo convertidas en armas por la necesidad. Algunos llevaban lanzas improvisadas. La imagen que esa fuerza proyectaba no era la de un ejército regular europeo con uniformes y bayonetas. Mon era la imagen de un pueblo que había decidido que ya era suficiente, armado con lo que tenía, organizado por un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Terraforte coordinó esa concentración sin la posibilidad de gritar órdenes ni de dar instrucciones en voz alta. Todo tenía que ocurrir en el registro del susurro y del gesto, de la señal convenida de antemano, del movimiento que cada grupo sabía que debía hacer porque había sido instruido en él días antes. Cuando un grupo llegaba al punto de concentración, había alguien esperándolo para indicarle dónde ubicarse, cómo distribuirse, qué sector de la formación le correspondía. Esa clase de coordinación silenciosa en la oscuridad, manteniendo la cohesión de grupos que venían de distintos lugares y que en muchos casos no se conocían entre sí, exige un nivel de preparación previa y de autoridad reconocida que no se improvisa en la víspera. Se construye durante meses, en reuniones discretas, con instrucciones claras y con la confianza que solo genera el liderazgo consistente. Hubo un momento, en algún punto de esa noche interminable, en que la concentración de hombres alcanzó una masa crítica que hizo que la empresa dejara de parecer una aventura suicida y comenzara a parecer una fuerza real. Ese momento psicológico, cuando el individuo que había llegado solo o en un grupo pequeño ve de repente que hay cientos como él, que no está solo en su rabia ni en su decisión, es uno de los catalizadores más poderosos de la acción colectiva. Terraforte sabía que ese momento llegaría, y sabía que cuando llegara tendría que canalizar la energía que generaba antes de que se desbordara en indisciplina o en pánico. El liderazgo militar en campo abierto es en parte gestión del miedo y en parte gestión de la valentía, y ambas son igualmente difíciles. Lo que no sabemos, porque los documentos no llegan a ese nivel de detalle íntimo, es qué pensaba Terraforte en esas horas. Si pensaba en las semanas de preparación y en los puntos del plan que aún podían fallar. Si pensaba en los hombres que no habían llegado todavía, y si su ausencia significaba un retraso o una traición, o simplemente un camino más largo de lo calculado. Si pensaba en Betances, al otro lado del mar,
que en ese momento no podía hacer nada más que esperar y confiar. Los documentos coloniales que describen el Grito de Lares son documentos del adversario, escritos después de los hechos, enfocados en contener el daño y no en preservar la perspectiva interior de los rebeldes. Lo que Terraforte sintió esa noche pertenece al silencio que los imperios crean cuando destruyen las voces de los que se les oponen. Y lo que sí sabemos es lo que ocurrió. Cuando la concentración estuvo completa, cuando los grupos habían llegado y la formación estaba lista, Terraforte dio la orden de avanzar hacia Lares. Era ya madrugada del 23 de septiembre. Los hombres se pusieron en movimiento como una sola fuerza, canalizados por los caminos que Terraforte había elegido, siguiendo el orden de marcha que había diseñado para minimizar el ruido y maximizar la velocidad. La oscuridad que había sido su enemiga durante meses de conspiración se convirtió esa noche en su aliada, cubriéndolos mientras se acercaban al pueblo que en pocas horas sería, por primera y única vez en la historia del siglo XIX puertorriqueño, la capital de una república libre. Hay una frase que los historiadores del Grito de Lares han escrito de distintas maneras, pero que todos en el fondo están diciendo: el levantamiento no debería haber sido posible. Las armas eran insuficientes. El plan original había sido comprometido. Las tropas españolas tenían ventaja en entrenamiento y en equipamiento. Y sin embargo, 800 hombres llegaron a Lares esa madrugada coordinados, organizados y listos para combatir. Eso no ocurrió por milagro ni por azar. Ocurrió porque un hombre había pasado meses haciendo un trabajo que nadie reconocería, resolviendo problemas que nadie nombraría, construyendo en silencio la estructura que hizo posible lo imposible. Y ese hombre caminaba esa noche al frente de la columna, hacia el pueblo que estaba a punto de cambiar de manos, sin saber todavía cuánto le iba a costar. Lares era un pueblo pequeño, como casi todos los pueblos del interior montañoso de Puerto Rico en el siglo XIX. Tenía su plaza central, su iglesia, su cárcel, su alcaldía. Tenía las tiendas de los comerciantes peninsulares que controlaban el crédito y el abastecimiento de la región, los mismos comerciantes que habían construido su prosperidad sobre la deuda permanente de los jornaleros, sobre la libreta que encadenaba a los hombres a las haciendas sin necesidad de grilletes visibles. Cuando los rebeldes llegaron a las puertas de ese pueblo en la madrugada del 23 de septiembre de 1868, no estaban atacando solo un punto en un mapa. Estaban atacando el símbolo físico de todo lo que el sistema colonial significaba en su vida cotidiana. El ataque fue rápido y en sus primeros momentos efectivo. Las fuerzas bajo el mando de Terraforte tomaron el pueblo con una velocidad que las autoridades coloniales no anticipaban, en parte porque la escala y la coordinación del levantamiento habían logrado mantenerse en secreto hasta el último momento. Los escasos guardias que custodiaban Lares esa noche no estaban preparados para enfrentar una columna de varios cientos de hombres que llegaba desde múltiples puntos de acceso al mismo tiempo. La Guardia Colonial fue desbordada antes de que pudiera organizarse una resistencia seria. Las tiendas de los comerciantes fueron tomadas. Los presos políticos que languidecían en la cárcel del pueblo fueron liberados. Y sobre el edificio de la alcaldía, en un gesto que no era solo simbólico, sino la afirmación más concreta posible de soberanía, se izó una bandera que no era la de España. Fue en esas horas de la madrugada y la mañana temprana cuando ocurrió lo que ningún documento colonial quiso registrar con demasiado detalle, pero que los archivos confirman: la proclamación de la República Puertorriqueña. Francisco Ramírez, médico y conspirador, fue designado presidente de esa república que existiría por horas, pero que existe para siempre en la memoria de lo que pudo ser. El acto tuvo la solemnidad que la precariedad de las circunstancias permitía. Un juramento, una bandera, el reconocimiento colectivo de que en ese momento, en ese pueblo de montaña rodeado de cafetales, Puerto Rico era libre. Terraforte estaba ahí, no en el estrado, no pronunciando el discurso, no jurando el cargo. Estaba donde siempre había estado, en el terreno, asegurando el perímetro, manteniendo el orden entre los hombres, y haciendo el trabajo que hace posible que otros pronuncien los juramentos. Los presos liberados de la cárcel de Lares se sumaron a los rebeldes. Los vecinos del pueblo que simpatizaban con la causa salieron a las calles. Hubo un momento,
breve pero real, en que la energía que se había acumulado durante años de rabia contenida se expresó en algo que se parecía a la euforia. Hombres que habían pasado toda su vida bajo el peso del sistema colonial vieron con sus propios ojos cómo ese sistema colapsaba en un pueblo, en una mañana, ante la determinación organizada de quienes se habían negado a seguir aceptándolo. Ese momento no duró. Pero ocurrió, y nadie que lo vivió pudo olvidarlo jamás, aunque pasara el resto de su vida en el exilio o en el silencio. Lo que Terraforte sabía, y que la euforia del momento no podía borrar, era que tomar Lares era solo el primer paso de un plan más ambicioso. La república proclamada en ese pueblo de montaña no podía sostenerse si no se expandía. El plan original contemplaba avanzar desde Lares hacia San Sebastián, consolidar el control de la región y desde ahí extender el levantamiento a otras partes de la isla. La lógica era militar y también política. Cada pueblo tomado era un nodo adicional de la red rebelde, un lugar donde la bandera de la República podía izarse y donde nuevos hombres podían sumarse a la causa. Sin esa expansión, Lares sería una isla dentro de la isla, rodeada de territorio colonial, sin posibilidad de sostenerse ante la inevitable respuesta militar que vendría desde San Juan. Y mientras la celebración todavía resonaba en las calles de Lares, Terraforte comenzó a organizar el siguiente movimiento. Los grupos tenían que reorganizarse, contarse, verificar el estado de las armas y las provisiones. Los hombres que habían marchado toda la noche necesitaban agua y algo de alimento, pero el tiempo disponible era escaso, porque las horas que los rebeldes tardaran en moverse eran las mismas horas que las autoridades coloniales en San Juan usarían para organizar la respuesta. La velocidad era la única ventaja táctica real que Terraforte tenía sobre un adversario que lo superaba en armas, en entrenamiento y en respaldo institucional. Si los rebeldes se movían rápido y en la dirección correcta, podían crear una realidad sobre el terreno que fuera difícil de revertir. Si se detenían demasiado tiempo en Lares, esa ventaja se evaporaría. Hay un detalle de esas horas que los documentos coloniales registran con una incomodidad que resulta elocuente. Las autoridades españolas que recibieron las primeras noticias del levantamiento no lo despacharon inicialmente como una revuelta menor de campesinos. Los telegramas y partes militares que circularon en las horas siguientes al grito revelan una preocupación genuina sobre la escala de lo ocurrido y sobre la posibilidad de que el levantamiento se extendiera. Esa preocupación era el tributo involuntario que el imperio le rendía a la calidad de la organización que Terraforte había construido. Un motín desorganizado no genera ese nivel de alarma institucional. Una operación coordinada que toma un pueblo con precisión y velocidad, que libera presos y proclama una república que claramente tiene una estructura de mando detrás, y sí lo genera. Los comerciantes peninsulares que habían sido detenidos durante la toma de Lares fueron tratados, según los registros disponibles, sin violencia física. Esa decisión, que pudo haber sido espontánea o pudo haber sido una instrucción explícita de Terraforte, tenía consecuencias políticas que iban más allá de la humanidad inmediata del gesto. Una revolución que masacra a sus prisioneros da al poder colonial la narrativa que necesita para justificar la represión más brutal. Una revolución que los trata con corrección le arrebata al adversario ese argumento y se presenta ante la opinión pública, local e internacional, como una fuerza legítima y civilizada. Betances había entendido esa dimensión desde sus manifiestos. Terraforte la entendía desde el terreno. Pero la gloria de esa mañana, en Lares tenía un reloj corriendo en su contra desde el primer momento. En San Juan las autoridades coloniales ya habían recibido las primeras noticias. Las tropas ya estaban siendo movilizadas. El imperio español, que llevaba siglos gobernando colonias y aplastando revueltas, sabía exactamente qué hacer cuando un pueblo de montaña se declaraba república. La pregunta no era si respondería, era cuándo llegaría la respuesta y si Terraforte tendría tiempo suficiente para convertir el momento glorioso de Lares en algo más que un episodio aislado. La bandera sobre la alcaldía todavía ondeaba, los hombres todavía celebraban, y el comandante militar de la única república libre que Puerto Rico ha tenido en toda su historia
ya estaba pensando en el siguiente movimiento, sabiendo que el tiempo se agotaba con cada minuto que pasaba. El avance hacia San Sebastián del Pepino comenzó con la energía de quienes acaban de hacer lo imposible y creen que pueden repetirlo. Los hombres que habían tomado Lares en la madrugada salían ahora a plena luz del día, o casi cargando el impulso psicológico de una victoria que nadie les había regalado. Habían tomado un pueblo, habían proclamado una república, habían demostrado que el sistema colonial, tan sólido en apariencia, podía romperse cuando suficientes hombres decidían al mismo tiempo que ya no lo tolerarían más. Ese impulso era real y era poderoso, pero el impulso no reemplaza al fusil, y las tropas españolas, que se movilizaban desde distintos puntos de la isla hacia la región rebelde, estaban mejor armadas, mejor entrenadas y descansadas, a diferencia de unos rebeldes que llevaban más de 24 horas sin dormir. Y San Sebastián era el siguiente objetivo lógico del plan. Era un pueblo de mayor tamaño que Lares, con más recursos y con una posición geográfica que, si caía en manos rebeldes, habría ampliado significativamente el territorio bajo control de la República proclamada horas antes. La toma de San Sebastián habría transformado el Grito de Lares de un levantamiento localizado en un movimiento con masa territorial real, con 2 centros urbanos bajo control, con la posibilidad de atraer a más hombres de las haciendas circundantes y de crear una zona liberada lo suficientemente grande como para ser difícil de reducir con rapidez. Era un objetivo estratégicamente correcto. Lo que Terraforte no podía saber con certeza era en qué condiciones lo encontraría cuando llegara. Las autoridades coloniales habían reaccionado con una velocidad que el plan rebelde no había contemplado en su totalidad. Los informantes y los telégrafos habían funcionado. Para cuando las fuerzas bajo el mando de Terraforte se aproximaban a San Sebastián, las tropas españolas ya habían tenido tiempo de organizarse, de reforzar las posiciones defensivas del pueblo y de preparar una respuesta que no sería la sorpresa desprevenida que los rebeldes habían encontrado en Lares. El elemento fundamental de la victoria en Lares había sido la velocidad y el factor sorpresa. Ante San Sebastián, ambas ventajas habían desaparecido. Lo que quedaba era la determinación de hombres exhaustos enfrentando a soldados profesionales en posiciones preparadas. El choque fue duro. Pero los detalles precisos del combate en San Sebastián son escasos en los documentos disponibles, en parte porque las autoridades coloniales tenían interés en minimizar la escala del enfrentamiento, y en parte porque los rebeldes no dejaron crónicas detalladas de sus propias operaciones. Lo que los archivos confirman es que la fuerza rebelde no logró tomar el pueblo. Las tropas españolas mantuvieron sus posiciones. La superioridad de fuego del ejército colonial, combinada con el agotamiento físico de unos hombres que llevaban una noche y una mañana de operaciones continuas, inclinó la balanza de manera decisiva. No fue una derrota instantánea ni una masacre en campo abierto. Fue el momento en que la aritmética brutal de la guerra dijo lo que ningún líder quiere escuchar. Esto no puede ganarse con lo que tenemos, aquí, ahora. Fue en ese momento cuando Terraforte enfrentó la decisión más difícil de su vida. No la más valiente, no la más gloriosa, sino la más difícil, que es una categoría completamente diferente. Continuar el combate contra tropas superiores en posición defendida, con hombres exhaustos y municiones limitadas, era técnicamente posible. Era también suicida. No suicida en el sentido romántico del héroe que muere por su causa, sino suicida en el sentido literal y concreto. Significaba la destrucción de la fuerza rebelde completa, la captura o muerte de todos los hombres bajo su mando, el fin absoluto de cualquier posibilidad de resistencia futura. La alternativa era la dispersión táctica, ordenar a los grupos que se separaran, que se disolvieran en la geografía que conocían, ni que buscaran refugio en las haciendas y los montes mientras el imperio celebraba lo que llamaría una victoria rápida, y los rebeldes buscaban la manera de sobrevivir para otro día. Terraforte eligió la dispersión. Esa elección ha sido leída de distintas maneras a lo largo de la historia, y ninguna de esas lecturas es completamente justa con la complejidad de lo que significó. Algunos la han llamado retirada. Algunos, con menos generosidad, han insinuado que fue abandono.
Pero un comandante militar que elige preservar las vidas de sus hombres cuando la batalla está irremediablemente perdida, no está abandonando nada. Está ejerciendo el único tipo de liderazgo que importa cuando ya no hay gloria disponible. El liderazgo que pone la vida de los suyos por encima de la narrativa que a él le gustaría protagonizar. Terraforte no quería ser el hombre que llevó a 800 hombres a una carnicería inútil. Eligió ser el hombre que les dio la oportunidad de seguir viviendo, aunque eso significara que la historia lo juzgaría con menos dramatismo. La dispersión táctica como decisión militar tiene una lógica que los que nunca han estado en un campo de batalla raramente comprenden. No es lo mismo que la derrota, una fuerza que se dispersa ordenadamente, cuyos hombres conocen el terreno y saben a dónde ir, que no ha sido destruida sino disuelta temporalmente, preserva la posibilidad de reagruparse. Una fuerza que combate hasta el exterminio no preserva nada. Terraforte ordenó esa dispersión con la conciencia de que era la única decisión racionalmente defensible, y con la igualmente clara conciencia de que el Imperio español no haría distinción entre los que habían combatido y los que se habían retirado. La cacería comenzaría de inmediato. Los informantes reportarían. Los arrestos seguirían. Y él, como comandante conocido y documentado de la fuerza rebelde, sería uno de los primeros en la lista. Lo que ocurrió en las horas y los días que siguieron a la dispersión fue exactamente lo que Terraforte debía haber anticipado. Las tropas coloniales se desplegaron por la región con una eficiencia que demostraba cuánto temían la posibilidad de que el levantamiento se reagrupara. Las haciendas fueron registradas. Los caminos fueron vigilados. Los hombres con cualquier conexión conocida con la conspiración fueron detenidos uno por uno. El aparato represivo del Imperio español, que existía precisamente para estos momentos, se activó con toda su capacidad. Francisco Ramírez, el presidente de la República que había existido por horas, fue capturado. Manuel Rojas, cuya hacienda había sido el centro de la concentración, fue arrestado. Y Terraforte, el comandante que había hecho posible todo lo demás, ni fue encontrado y detenido en los días siguientes al colapso del levantamiento. Hay una pregunta que vale la pena dejar en el aire, no como retórica vacía, sino como genuina invitación a pensar. ¿Qué habría ocurrido si el cargamento de armas no hubiera sido interceptado? ¿Si las tropas españolas hubieran tardado un día más en organizarse? ¿Si San Sebastián hubiera caído como Lares? La historia no responde preguntas sobre lo que no ocurrió, pero hacerlas sirve para entender la distancia real que hubo entre el fracaso y la victoria. No fue la cobardía de los rebeldes, no fue la incapacidad de su comandante, fue el margen estrecho entre lo posible y lo que finalmente ocurrió, un margen que a veces lo determina el azar y a veces lo determina quién tiene más pólvora. En 1868, en San Sebastián, la tuvo el Imperio. Por esa vez, los imperios tienen una memoria selectiva que funciona con una precisión que ningún archivo neutral podría replicar. Recuerdan todo lo que les conviene recordar y olvidan, con la misma eficiencia, todo lo que les resulta incómodo. Cuando las tropas coloniales capturaron a Juan de Mata Terraforte en los días que siguieron al colapso del Grito de Lares, el Imperio español no estaba arrestando a un hombre. Estaba intentando cerrar un capítulo que no quería que nadie leyera con demasiada atención. El arresto de Terraforte era un acto administrativo de represión, tan rutinario en la maquinaria colonial como el cobro de impuestos o el registro de las libretas de jornaleros. Pero para el hombre que había pasado meses construyendo en silencio la estructura de la única rebelión armada que Puerto Rico protagonizaría en todo el siglo XIX, ese arresto tenía un peso que ningún documento burocrático podía capturar. El proceso judicial que siguió a las capturas masivas de los participantes en el Grito de Lares fue un ejercicio de justicia colonial en su forma más transparente. Un tribunal diseñado para confirmar lo que ya había sido decidido. Los acusados fueron juzgados por sedición, por conspiración contra la corona, por los delitos que el Imperio tipificaba para casos exactamente como este. Las condenas llegaron con la velocidad que caracteriza a los sistemas judiciales cuando el resultado no está en disputa. Terraforte, como comandante militar documentado del levantamiento, fue uno de los condenados más prominentes. No había ambigüedad sobre su papel.
Los mismos archivos coloniales que lo nombraban como organizador del ataque a Lares se convirtieron en las pruebas de su condena. El imperio usó contra él exactamente lo que él había construido. Las condenas iniciales contemplaban penas severas, incluyendo la posibilidad de ejecución para los líderes más visibles del levantamiento. Que esa ejecución no se llevara a cabo no fue un acto de clemencia colonial. Fue el resultado de un cálculo político que el gobernador de turno hizo con frialdad. Ejecutar a los líderes del Grito de Lares habría convertido a hombres que el imperio quería silenciar en mártires cuya memoria sería imposible de controlar. Un mártir ejecutado vive para siempre en la memoria colectiva. Un condenado que pudre en el exilio y muere en la oscuridad puede ser borrado con más eficiencia. El imperio eligió el exilio. Era la solución más barata y más permanente. El exilio al que fueron enviados Terraforte y los otros líderes capturados del Grito no fue el exilio romántico del intelectual que escribe desde París o desde Santo Domingo. No había salones literarios, ni redes de solidaridad política, ni la dignidad relativa de quien elige abandonar su tierra antes que doblegarse. Era el exilio impuesto, el destierro forzado a lugares que el imperio elegía por su capacidad de destruir al deportado sin necesidad de ejecutarlo formalmente. Las condiciones de vida en esos destinos eran deliberadamente inhóspitas. La miseria no era un efecto secundario del castigo, era el castigo mismo, administrado en dosis calculadas para quebrar al condenado sin dejar la huella inconveniente de una ejecución pública. Los años de exilio de Terraforte son uno de los períodos más oscuros de su biografía, en el sentido más literal. La documentación es escasa, los registros son fragmentarios, y lo que existe proviene casi exclusivamente de fuentes coloniales que tenían interés en no amplificar su figura. Sabemos que sobrevivió. Sabemos que las condiciones fueron duras. Sabemos que el hombre que había coordinado con precisión táctica el movimiento de 800 rebeldes en la oscuridad de las montañas puertorriqueñas pasó esos años en la impotencia de quien ha sido arrancado de su tierra y colocado en un lugar donde su capacidad organizativa no tiene ningún terreno en el que ejercerse. Esa clase de impotencia, para un hombre de acción, es su propio tipo de destrucción. El indulto llegó. Como llegó para todos los condenados del Grito de Lares, en el contexto de los cambios políticos que sacudían a España en ese período. El año 1868 había sido también el año de la Revolución Gloriosa en la península, el derrocamiento de la reina Isabel II, el inicio de un período de inestabilidad política española que generó, entre otras consecuencias, una mayor presión para la abolición de la esclavitud en las colonias y para el tratamiento más moderado de los presos políticos ultramarinos. El indulto que llegó a los condenados del Grito de Lares era un producto de esa coyuntura política española, no un reconocimiento de la justicia de su causa. El imperio no estaba admitiendo que había cometido un error. Estaba haciendo una concesión táctica en un momento en que sus propios fundamentos estaban siendo cuestionados en casa. La diferencia entre un indulto y una rehabilitación es la diferencia entre que te digan que puedes irte y que te digan que tenías razón. El indulto que recibió Terraforte, como el que recibieron Manuel Rojas y los otros líderes del Grito, era del primer tipo. Podías volver, podías circular, podías existir dentro del sistema colonial sin la amenaza inmediata de la celda o el destierro. Pero nadie iba a reconocer que lo que habías hecho en septiembre de 1868 era legítimo. Nadie iba a devolverte lo que el exilio te había quitado: los años, la salud, las redes sociales destruidas, la hacienda perdida, la posición que habías tenido antes de que el imperio decidiera que eras un problema que resolver. El indulto te dejaba libre en el sentido más estrecho y más cruel de la palabra. No, Terraforte regresó a Puerto Rico como regresan los hombres que han sido aplastados por sistemas más grandes que ellos, con el cuerpo presente, pero con algo esencial irrecuperable. La isla a la que volvió no era la misma que había dejado, y él tampoco era el mismo hombre que había recorrido sus caminos nocturnos organizando una revolución. Los años de exilio en condiciones de miseria dejan marcas que no se borran con un decreto de indulto. Y la Puerto Rico que lo recibió,
Era una isla que ya estaba aprendiendo a gestionar su propia memoria histórica, de maneras que no incluían a los hombres inconvenientes, a los que habían hecho el trabajo duro y habían fallado, y a los comandantes militares de levantamientos que el poder prefería recordar como episodios románticos protagonizados por intelectuales más que como operaciones militares reales dirigidas por hombres de carne y hueso. Murió sin que ningún tributo oficial lo nombrara, sin estatua, sin calle, sin discurso en el aniversario del grito. El patrón que el olvido de Terraforte ilustra no es único en la historia del Caribe, ni en la historia de ninguna revolución. Es el patrón sistemático por el cual las memorias colectivas, construidas siempre por quienes tienen el poder de construirlas, conservan a los símbolos utilizables y descartan a los hombres que complican la narrativa. Terraforte complicaba la narrativa porque su existencia obligaba a hacer preguntas que nadie quería responder. ¿Quién hizo el trabajo real? ¿Quién estuvo en los caminos de noche? ¿Quién tomó las decisiones imposibles cuando todo se derrumbó? Y, sobre todo, ¿por qué ese hombre no merece ser recordado con la misma intensidad que el que escribía los manifiestos desde el otro lado del mar? Existe una ley no escrita en la manera en que las sociedades construyen su memoria histórica, y esa ley es tan constante que casi podría llamarse universal. Los que escriben los manifiestos son recordados. Los que mueven los cuerpos son olvidados. Los que diseñan las ideas desde el exilio tienen calles con su nombre, estatuas en las plazas, retratos en los billetes, discursos que los invocan cada aniversario. Los que recorren los caminos de noche, los que construyen las redes clandestinas, los que toman las decisiones imposibles cuando la batalla se vuelve inganable. Esos hombres y esas mujeres desaparecen en el espacio entre los documentos que la historia decide conservar y los que decide dejar morir. Juan de Mata Terraforte no es una excepción a esa ley. Es su ilustración más precisa en la historia del Caribe del siglo XIX. Ramón Emeterio Betances merece cada tributo que ha recibido. Eso hay que decirlo con claridad, porque la reivindicación de Terraforte no requiere disminuir a Betances para ganar terreno. Betances fue un hombre de coraje excepcional, de inteligencia brillante, de consecuencia moral que muy pocos intelectuales de cualquier época han demostrado. Pasó décadas en el exilio por sus convicciones. Nunca regresó a su tierra. Murió en París en el año 1898, el mismo año en que España cedía Puerto Rico a los Estados Unidos en el Tratado de París, sin haber pisado suelo puertorriqueño desde que el imperio lo deportó. Su sacrificio fue real y su legado es legítimo, pero su grandeza no explica ni justifica el silencio que rodea al hombre que ejecutó en el terreno lo que Betances diseñó desde lejos. Lo que el caso de Terraforte revela es un mecanismo de selección histórica que opera con criterios que rara vez se examinan en voz alta. El criterio no es el mérito del sacrificio, no es la magnitud del riesgo asumido, no es la centralidad del rol desempeñado. El criterio, en la mayoría de los casos, es la legibilidad del legado para quienes construyen la narrativa oficial. Betances dejó textos, dejó cartas, manifiestos, proclamas, el tipo de material que los historiadores pueden citar, analizar y convertir en símbolo. Terraforte dejó acciones. Dejó una red de haciendas coordinadas en silencio, una columna de 800 hombres que llegó a su destino en la oscuridad, una decisión táctica tomada bajo fuego que salvó vidas a costa de la gloria. Las acciones son más difíciles de archivar que los textos, y lo que no se archiva, y tiende a no recordarse. Pero hay otra dimensión en el olvido de Terraforte que va más allá de la mecánica de los archivos. Su figura representa un tipo de liderazgo que los poderes establecidos en cualquier época y bajo cualquier bandera prefieren no amplificar demasiado. El liderazgo de Terraforte era el liderazgo de la organización popular real, la capacidad de convencer a hombres sin recursos, en condiciones de terror, de que la acción colectiva era posible y valía la pena. Ese tipo de liderazgo, demostrado con éxito, es una lección permanente de posibilidad. Y las lecciones de posibilidad son incómodas para cualquier sistema que prefiere que la gente crea que el orden existente es inevitable. El olvido de Terraforte no es solo una injusticia hacia un hombre. Es la supresión deliberada de una lección que las generaciones que vinieron después de él podrían haber aprendido.
¿Cuántos terrafortes hay enterrados en el silencio de la historia latinoamericana y caribeña? La pregunta no es retórica. Es una invitación a mirar de otra manera los eventos que ya conocemos, a preguntarse quién no aparece en el cuadro oficial, quién organizó lo que el héroe consagrado protagonizó, quién caminó los caminos que el símbolo nunca pisó. En cada revolución del Caribe del siglo XIX hay nombres que los libros de texto repiten y nombres que los mismos libros de texto nunca mencionan. La mayoría de los que no se mencionan no eran figuras menores, eran figuras incómodas, figuras cuya reivindicación obligaría a reescribir no solo un párrafo, sino la lógica completa de la narrativa que se ha construido alrededor del evento. El Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868 fue el único levantamiento armado del siglo XIX puertorriqueño. No hubo otro. En toda esa centuria de dominación colonial, de libretas de jornaleros y gobernadores de facultades omnímodas y censura y represión sistemática, hubo un solo momento en que Puerto Rico tomó las armas colectivamente y dijo que ya era suficiente. Ese momento duró horas, pero ocurrió. Y ocurrió porque un hombre que la historia decidió olvidar pasó meses construyendo en silencio la estructura que lo hizo posible. Eso no se deshace con el olvido. Ocurrió. Está en los documentos coloniales que intentaron minimizarlo. Está en los partes militares que tuvieron que reconocer la escala de lo que enfrentaron. Está en el hecho irreversible de que esa mañana de septiembre, de sobre la alcaldía de Lares, ondeó una bandera que no era la de España. La historia de Terraforte también es la historia de lo que le ocurre a los hombres que eligen la acción sobre la prudencia en sistemas diseñados para hacer que la prudencia parezca la única opción racional. El sistema colonial español había construido en Puerto Rico un equilibrio de terror tan perfeccionado que la inmensa mayoría de quienes vivían bajo él llegaron a creerlo inevitable. La libreta, las facultades omnímodas, la censura, la esclavitud, todo eso existía desde hacía tanto tiempo y con tanta eficacia que cuestionar su permanencia parecía una fantasía. Terraforte, como todos los que se unieron al grito, eligió demostrar que no era inevitable. Pagó un precio enorme por esa demostración, pero la demostración quedó, y ningún decreto de olvido puede borrar qué ocurrió. Si estás viendo esto desde la diáspora puertorriqueña, desde Cuba, desde la República Dominicana, desde cualquier lugar del Caribe o de sus comunidades dispersas por el mundo, esta historia te pertenece de una manera que va más allá de la genealogía. Te pertenece porque el patrón que ilustra el olvido de Terraforte sigue repitiéndose. Sigue habiendo revoluciones con sus Betances famosos y sus terrafortes invisibles. Sigue habiendo movimientos con sus símbolos consagrados y sus organizadores de base sin nombre. Sigue habiendo una distancia entre quienes diseñan las ideas y quienes las ejecutan con el cuerpo, y esa distancia sigue determinando, con una regularidad inquietante, quién termina en los murales y quién termina en el silencio. La pregunta que Terraforte nos deja no es sobre el pasado, es sobre cómo miramos el presente. ¿A quién estamos olvidando ahora mismo? ¿Quién está recorriendo los caminos de noche mientras otros escriben los manifiestos? ¿Y qué vamos a hacer para que esta vez ese nombre no se pierda?